Hola a todos, muchas gracias al presentador por su presentación y también muchas gracias a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, Argentina, pues por invitarme a este foro y a dar esta ponencia, que de verdad que estoy muy agradecido que cuenten conmigo en diferentes eventos que organizan. Mi nombre es César Bartolomé, yo soy ingeniero de civil, ingeniero de caminos, canales y puertos lo llamamos en España, y actualmente soy el director del área de innovación del Instituto Español del Cemento y sus aplicaciones. Estamos trabajando en el ámbito de la promoción de soluciones en cemento y hormigón. Estamos trabajando en temas de innovación y sobre todo en lo que es la aplicación, muy relacionado también con la sostenibilidad, con la descarbonización, economía circular, en el ámbito de lo que son las aplicaciones del cemento y el hormigón, tanto edificación como obra civil. Y es un poco cómo voy a orientar la ponencia hoy. Me voy a centrar sobre todo en el campo de las aplicaciones, porque me consta que ha habido otros ponentes que ya han cubierto otros campos y yo en principio me voy a centrar en eso. ¿Qué beneficios aporta el hormigón en el ámbito de la sostenibilidad cuando lo utilizamos tanto en obra civil como en edificación? Bien, me gusta empezar muchas veces este tipo de charlas cuando hablamos de sostenibilidad en dar un poco la idea de que se nos está demonizando bastante al cemento y al hormigón. Nosotros tuvimos una mala experiencia cuando la crisis digamos, de 2008-2010, que en España fue una crisis inmobiliaria bastante fuerte y luego afectó, debido a la deuda pública, también afectó a la obra civil y se podían encontrar noticias en la prensa de aquella época pues del estilo de las que tenéis en pantalla, ¿no? El chabolismo en hormigón, Alemania advierte a España que es mejor invertir en I+D que en hormigón, la ley de suelo, ley del hormigón, digamos que todo era, digamos, el hormigón era el demonio, ¿no? Como digo aquí en la presentación, pero vamos, se nos estigmatizó bastante cuando nosotros lo único que habíamos hecho era dar respuesta a una necesidad social en la que se cometerían mayores o menores excesos, pero desde luego que no fue culpa para nada de la industria del cemento y del hormigón. En cambio, esta es la percepción que se transmitió a la sociedad. Y lamentablemente o desafortunadamente tenemos que decir que esta misma sensación digamos, de mala prensa o de que somos los culpables de todo nos está alcanzando ahora mismo en el año 2021 cuando hablamos de descarbonización. Parece que el cemento y el hormigón pues son los principales culpables del cambio climático, cuando yo creo que para nada es cierto, todo lo contrario, más bien. Yo creo que tenemos que ser parte de la solución. Parte de la solución, pues porque tenemos que adaptarnos a esas consecuencias del cambio climático que efectivamente nos van a obligar a rediseñar, pues desde estructuras, pues porque van a tener unas solicitaciones mayores debido al cambio climático, o simplemente pues para adaptarnos a la subida del nivel del mar, o para, no sé, hay una serie de elementos ahí que tenemos que acometer, que tenemos que adaptarnos a esas consecuencias del cambio climático, y el hormigón va a jugar un papel, desde mi punto de vista, fundamental y principal. Pero luego es que también nos dicen que somos los causantes, digamos, de la huella de carbono actual, y que cuanto más hormigón se utilice, pues más, digamos, más consecuencias sobre el clima vamos a producir, cuando tampoco creo que sea cierto. Hay mucho mito detrás de esta afirmación. Y bueno, ahora vamos a intentar abordarlo, ¿no? Sobre todo porque lo que necesitamos es tener una perspectiva completa. Ya he dicho que la adaptación al cambio climático pues, nos va a obligar a acometer infraestructuras con hormigón, con cemento con hormigón. Pero no solo estamos hablando de adaptarnos al cambio climático, estamos hablando de dar respuesta a las necesidades sociales de hoy en día. He cogido un par de noticias, pues, una de la izquierda, en la cual se ve que el saneamiento es clave en la reducción de la mortalidad infantil. Y lo siento mucho para aquellos que no les gusta el hormigón, pero el hormigón es un material fundamental en todas las redes de saneamiento a nivel mundial. En cualquier parte del mundo, digamos que es clave el canalizar esas aguas residuales a la depuración, y luego, pues ya una vez depuradas, al vertido a los cauces. Entonces, para eso el hormigón, tuberías de hormigón, donde los saneamientos, digamos, donde la durabilidad del hormigón es un papel fundamental, ya que esas aguas son aguas bastante agresivas y donde, digamos, el hormigón tiene que jugar un papel esencial, pues ayudará a mejorar, digamos, esas necesidades sociales, ayudará a reducir esa mortalidad infantil. Lo digo simplemente como un ejemplo
de que tenemos que tener una perspectiva completa. He hablado de la adaptación al cambio climático, pero nuevamente FICEM en la iniciativa Pisos S3 habla claramente de las necesidades de que los solados en viviendas y en edificios sean de hormigón y no sean de tierra, pues porque eso al final favorece la salubridad y mejora la calidad de vida de las personas. Digo que no perdamos un poco la perspectiva completa, que por supuesto que tenemos que cuidar el clima, por supuesto tenemos que ser sostenibles, pero también tenemos que dar necesidades a muchas, perdón, soluciones a muchas necesidades sociales que, aunque en ciertos países de Occidente puedan considerarse resueltas, no es así a nivel mundial. Y ahí el hormigón va a jugar un papel clave y fundamental, y ahí es donde tenemos que estar. Por supuesto que dando soluciones de mayor sostenibilidad a las que hemos dado hasta la fecha, pues simplemente porque la técnica va evolucionando, porque estamos innovando en ello, pero tenemos que estar ahí. Somos parte de la solución, no somos parte del problema, y eso tiene que quedar bastante claro. Una vez que ya he hecho un poco esta introducción, me gustaría centrarme cuando se habla mucho de huella de carbono, que lo he dicho, ¿no? Se estigmatiza el cemento y el hormigón. Y es que el hormigón, aunque todo el mundo me tilde de loco, el hormigón es un material con una huella de carbono baja. Todo el mundo dice lo contrario, pero no es cierto. Y si hacemos un análisis riguroso de las DAPs, de las declaraciones ambientales de producto, de PDs en Environmental Product Declarations en inglés, podemos ver, por ejemplo, que la huella de carbono, de aquí, yo he cogido de internet, la podéis buscar, he cogido un par de DAPs, un par de PDs, una de un hormigón, que es de un hormigón de Holcim en Rumanía, que tiene una huella de carbono de 271 kilos de CO2 por metro cúbico de hormigón. ¿Vale? Es una declaración, está verificada, y se puede contrastar. Y de hecho yo diría que es incluso un poco alta. Para un hormigón estándar de 25 megapascales de resistencia característica estamos en algo menos, estamos en 205, 207. Pero bueno, pongamos 270 kilos de CO2 por metro cúbico de hormigón. Si nosotros nos vamos a una declaración ambiental de producto, una EPD de un metro cúbico de madera laminada, estamos hablando de 197, 198 kilos de CO2 por metro cúbico de madera laminada. Es decir, estamos hablando del mismo orden de magnitud, de 200 a 200 y algo. No estamos hablando de órdenes de magnitud menores, ni siquiera de la mitad. Es decir, la huella de carbono del hormigón es una huella de carbono muy similar a la de la madera laminada, que es la madera que se utiliza de forma generalizada en estructuras. Lo digo para quitar un poco ese mito de que el hormigón es un material con una huella de carbono muy alta. No es el caso, ¿de acuerdo? No es el caso. Ahí lo tenemos que tener claro y creo que es importante el poner, digamos, con criterios técnicos y con rigor técnico, poner cada material en su justo sitio, ¿no? Pero aún así somos conscientes de que hay que descarbonizarse, somos conscientes de que hay que aumentar la sostenibilidad y para eso, digamos, todo el sector cementero y del hormigón hemos hecho hojas de ruta, las hay en Europa, las hay a nivel GCCA, a nivel mundial, las hay en Latinoamérica, FICEM está trabajando en ellas. Hemos hecho hojas de rutas de cómo va a ser nuestra senda de descarbonización de aquí al año 2050 para alcanzar la neutralidad carbónica. Y hay que decir que somos un sector regulado, es decir, las emisiones del cemento están reguladas, se miden, nos obligan, digamos, a participar en Europa del mercado de comercio de emisiones y tenemos que estamos obligados a descarbonizarnos porque va en nuestra cuenta de resultados. Y tenemos además, no estamos hablando del año 2050, tenemos hitos intermedios en el año 2030 que nos tenemos que descarbonizar o reducir la huella de carbono de nuestros productos en un 30%, es decir, que estamos comprometidos con ello. Pero bueno, yo no voy a hablar de la descarbonización en producción, en el clinker, etcétera. Yo me voy a centrar a cómo el hormigón, digamos, es capaz de aportar ese granito de arena en la descarbonización y en la sostenibilidad en general, en la parte de aplicaciones, que es lo que he dicho al inicio. Es decir, vamos a ver cómo el hormigón en uso me permite pues mejorar la sostenibilidad de las construcciones y me permite reducir la huella de CO2 en general de la construcción. Y ahí es donde me voy a centrar. Ya acabo un poco con la introducción, pero que quería hacer digamos, estas aclaraciones previas porque muchas veces se nos critica sin razón científica. Bien, dicho esto, vamos al lado positivo. Vamos a ver qué puede hacer el hormigón por la sostenibilidad en la construcción, por la descarbonización en la construcción. Pues yo creo que lo primero que puede hacer el hormigón es aumentar la vida útil de las estructuras. Aquí tengo una foto del Partenón. El Partenón es una estructura de hormigón romana de hace 2000 años. ¿Vale? Yo digo esto siempre y la verdad es que es necesario. Si yo soy capaz de mantener un edificio en pie durante 2000 años, estoy ahorrando
la reconstrucción de ese edificio cada, no sé, cada 50, 100 años. Pues pongamos, si yo soy capaz de diseñar un edificio que va a durar 2000 años frente a un edificio que va a durar 50, pues tenemos 40 edificios que construir para ser equivalentes. Lo digo para que tengamos un poco la idea de cuál importante es la durabilidad, que es el denominador que me, digamos, que me proporcionaliza todos los impactos. Ese denominador, cuanto más alto sea, más tenderá el impacto a cero. Y este es el caso claro, ¿no? Actualmente los códigos, en general, todos los códigos de edificación, de obra civil, establecen una vida útil para los edificios de unos 50 años. Suele ser el estándar, salvo para edificios singulares, que a lo mejor lo aumenta a 100, pues el estándar son 50 años. Y para la obra civil son 100 años. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar. El hormigón es capaz de dar esta durabilidad y mucho más, ¿de acuerdo? Yo creo que tenemos que empezar a trabajar y empezar a replantearnos que las cosas tienen que durar, que el primer principio de economía circular es no utilizar recursos, y para no utilizar recursos yo lo que necesito es pues mantener edificios y no tener que demolerlos y volverlos a reconstruir. Primero, porque si los demuelo voy a tener ahí una serie de generación de residuos que tengo que utilizar, y segundo, si lo tengo que reconstruir voy a tener que utilizar nuevos materias primas naturales para construirlo, con lo cual si conseguimos aumentar la durabilidad de los edificios y pasar de esos 50, 100 años a edificios que yo creo que no deberían tener en ningún caso, u obras civiles que no deberían tener en ningún caso una vida útil inferior a 100 años, y que creo que tenemos que llegar a los 150 años, y que el hormigón es un material capaz de dar vidas útiles de 150 años, pues yo creo que tenemos que apostar por ello, y es en lo que estamos trabajando, en aumentar la durabilidad de nuestro material, en hacerlo cada vez pues, menos poroso, un material de mayor calidad, más durable, menos expuesto, menos sensible a agentes agresivos, ya sea en ambientes marinos, en ambientes, no sé, sulfatados. Ahí tenemos que trabajar, ahí estamos trabajando, y ahí el hormigón yo creo que es un material que no tiene competencia ninguna, no solo por la durabilidad, sino por el bajo mantenimiento que tiene. Y no perdamos de vista que la durabilidad es el denominador por el cual hay que dividir todos los impactos para poder comparar de manera homogénea. Entonces, en ese sentido, yo creo que el hormigón está aportando y tiene mucho que aportar. Pero no solo eso, no solo la durabilidad, que es algo que siempre nos dicen, bueno, siempre estáis con el mismo mensaje. No, el hormigón es un material que, utilizado, por ejemplo, en edificación, es un material que nos aporta una enorme eficiencia energética en los edificios en base a su inercia térmica. Si nos paramos un poco a diseñar edificios, en Europa está el diseño de edificios de consumo de energía casi nulo, es un poco el estándar, pero bueno, en general es intentar que el edificio reduzca el consumo energético al máximo. ¿Por qué? Pues porque el consumo energético afecta a los 50 años de vida útil del edificio, con lo cual, si reducimos ese impacto multiplicado por 50 años, el impacto total es muy significativo, muy superior al impacto que puede tener la construcción o los materiales que están incluidos en el edificio. Con lo cual, digamos, todas las estrategias están orientadas a reducir el consumo energético de los edificios en general. Y ahí el hormigón, con la inercia térmica, tiene un doble papel. Por un lado, alcanzar eficiencia energética. Ahora veremos por qué, ¿vale? Y por otro lado, el permitirme aumentar la penetración de las renovables. Y vamos a ver también cómo. Si nosotros definimos o intentamos diseñar un edificio de consumo de energía casi nulo, tenemos dos estrategias básicas. No son excluyentes y ninguna es blanco o negro, pero bueno, básicamente podemos decir que hay dos estrategias básicas. Uno es aumentar el aislamiento térmico, digamos, independizarnos totalmente del exterior, aislarme completamente del exterior. Y esa es un poco la estrategia que habréis oído de Passive House. Es una certificación centroeuropea que se ha extendido bastante. Es decir, yo construyo un búnker térmico. Si no tengo, digamos, ningún tipo de interacción con el exterior, pues al final la climatización o la energía de climatización la reduzco al mínimo. Pero es una estrategia que, desde mi punto de vista, creo que tiene problemas, y ahora lo vamos a ver. Yo apuesto, o nosotros desde el sector del hormigón, apostamos muchísimo más por una estrategia basada en la inercia térmica. ¿En qué consiste la inercia térmica? Pues, para haceros un ejemplo, si os vais a una catedral antigua, con unos muros de piedra, digamos, muy de gran espesor, podréis ver que la temperatura interna es bastante constante. Y no es bastante constante en base a aislamiento, porque esos muros no están aislados, es bastante constante en base a la inercia térmica de esos muros de piedra. Pues bien, el hormigón no deja de ser una piedra artificial y se puede utilizar para mantener constante la temperatura interior y, por lo tanto, reducir las necesidades de climatización y obtener edificios de consumo de energía casi nulo o nulo total. Vamos a ver. ¿Por qué decía
que no me gusta la estrategia basada en sobreaislamiento, en aumentar el aislamiento, pues porque tiene un hándicap. Y en los climas que son templados o climas cálidos, tú te aíslas mucho del exterior, con lo cual en principio eso está bien, no hay ningún problema. El problema está en las cargas internas generadas. Tú tienes equipos, tienes personas que viven dentro de esos edificios o que trabajan dentro de esos edificios. Esas cargas térmicas que se generan en el interior del edificio, si tú estás muy, digamos, aislado del exterior, no eres capaz de transmitirlas al exterior pues, por la noche, no eres capaz, digamos, de eliminarlas. Y entonces, pues te pueden pasar cosas, pues como, esto es una noticia de una torre Bolueta, que es una torre en Bilbao que está certificada con Passive House y tuvo unos problemas muy importantes de sobrecalentamiento en una zona de España, Bilbao, que no es una zona especialmente cálida. Está al norte de España y no es una zona especialmente cálida. Pero sí que hubo muchos problemas digamos, sobrecalentamiento interior porque no se podían disipar estas cargas internas que se generaban. ¿Vale? Entonces, a mí no me gusta el ir a soluciones de sobreaislamiento por estos problemas. Al final tienes que recurrir a aires acondicionados que son muy incómodos y al final tienen un consumo energético, con lo cual intentamos evitarlos. Y aparte hay otro tema que cuando estamos en una estrategia basada en el aislamiento, es cómo gestionamos las renovables. Es decir, a nosotros nos están pidiendo que el consumo energético esté basado en renovables y no se puede gestionar del todo bien. Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona la inercia térmica, cómo el hormigón, en base a su alta inercia térmica, puede, digamos, minimizar los consumos y mejorar el confort térmico dentro de la vivienda. ¿En qué consiste la inercia térmica? Pues en los días de verano, básicamente lo tenéis aquí arriba a la izquierda, los días de verano, lo que me permite la inercia térmica, por un lado me tengo que aislar del sol lo más posible, buscando sombreados intentando la incidencia directa del sol en la vivienda. Además el sol va alto y con poquitas sombras se puede evitar. Y luego lo que tengo que hacer es ventilar mucho por la noche, pues para reducir la temperatura de toda la estructura de alta inercia térmica, en este caso toda la estructura de hormigón. De manera que yo ventilo por la noche, reduzco la temperatura de la estructura, no del aire de dentro del edificio, sino de la estructura. Entonces esa estructura a lo largo del día se va acumulando ese calor, lo va almacenando para luego volverlo a liberar por la noche. Y en invierno funciona al revés, como el sol va más bajo y me permite de alguna otra manera recibir esa incidencia solar de manera directa, yo caliento la estructura durante el día en base a esa energía solar y luego por la noche ese calor acumulado lo libero de manera que en el interior se está confortable. Al final, ¿qué estamos haciendo con esto, con estos temas, con digamos, esta estrategia? Dos cosas. Por un lado, si esta es lo podemos ver aquí a la derecha, tenemos una onda térmica. Lo que estoy haciendo es atenuar los picos, es decir, cuando se alcanza el pico de temperatura en el exterior, pongamos por ejemplo 40 grados en verano, por poner un ejemplo, evidentemente la inercia térmica me va a permitir que el pico en el interior sea bastante más bajo. No sea de 40 grados, pues a lo mejor es de 35, si no tuviéramos aislamiento, ¿no? La inercia térmica sola me permitiría reducir la temperatura interior con respecto a la temperatura exterior. Pero aparte lo que me permite la inercia térmica es que el pico se produzca en momentos temporales diferentes. Es decir, si el pico de temperatura en el exterior se produce, digamos, a las 3 de la tarde, ese pico yo en el interior del edificio lo voy a alcanzar desfasado, lo voy a alcanzar a lo mejor a las 5 de la tarde. Pues estos dos, este juego, digamos, de reducir los picos y de desfasarlos en el tiempo, es lo que me permite lo que hemos hablado aquí a la izquierda. Es decir, acumular calor durante el día y liberarlo durante la noche en la época de invierno o jugar al revés, liberar el calor por la noche con una ventilación natural en verano y, digamos, acumular calor durante el día en verano para luego liberarlo por la noche. Eso es un poco lo que me permite la inercia térmica. Y eso es simplemente no tengo que hacer nada. Es decir, tengo que tener un edificio con una alta inercia térmica. El hormigón, por supuesto, es un edificio con una alta inercia térmica. Bien, dicho esto, para que tengáis un poco un orden de magnitud de qué estamos hablando, ¿no? Nosotros en España hicimos un estudio de un edificio de construcción tradicional que ya tenía inercia térmica, porque en España se construye con cerámica bastante en los cerramientos, con lo cual sí que tiene bastante inercia térmica, pero lo que hicimos fue incrementar, digamos, esa inercia térmica sustituyendo los cerramientos cerámicos por cerramientos de hormigón. La estructura era de hormigón, de manera que yo tenía un edificio construido en hormigón y lo que tenía era el aislamiento estricto que me marcaba la legislación. Pues simplemente cambiando de una construcción tradicional a una construcción en hormigón, digamos, en las zonas climáticas frías, ¿vale?
para que lo tengamos aquí claro, las zonas climáticas frías en España es Burgos, ¿vale? Pues teníamos un ahorro de aproximadamente un 15% en la demanda de calefacción de esas viviendas. Y en zonas climáticas cálidas, aquí la tenemos en Cáceres, ¿vale? Teníamos un ahorro también pues aproximadamente de un 10 o un 15% en la demanda de refrigeración. O sea que, digamos, en líneas generales, la inercia térmica me permite reducir las demandas, bien sean de calefacción o bien sean de refrigeración, en el entorno de un 10 o un 15%. Como digo, simplemente utilizando la inercia térmica, sin hacer nada más, simplemente sustituyendo un tipo de construcción por otro. No había que hacer nada, no había que, digamos, activar nada, no había que tener ningún tipo por decirlo así, ningún tipo de interacción con el edificio. Simplemente cambiando el diseño era capaz de ahorrar entre un 10 y un 15% las necesidades de climatización del edificio. Lo digo un poco para que veamos cómo se pueden diseñar edificios de energía casi nula, de consumo de energía casi nula. Y si ahora vamos a un paso más allá, es decir, vale, pero si yo tengo una estructura de hormigón y en lugar de calentarla con radiación solar y enfriarla con ventilación nocturna, lo que hago es embeber unos tubos, como podéis ver aquí en la fotografía, y calentar y enfriar la estructura a mi antojo, porque yo circulo agua por esos tubos a una determinada temperatura. ¿Esto hasta dónde me lleva? ¿Esto qué es lo que me permite hacer? Por supuesto, conseguir unas demandas de climatización muy, muy bajas, porque digamos que estoy optimizando el sistema que antes digamos, era automático, por decirlo así. Ahora yo soy capaz de jugar con él y minimizar muchísimo los consumos energéticos. Las demandas se reducen muchísimo utilizando digamos, de sistemas. ¿Por qué? Porque al final yo lo que tengo es una estructura a una determinada temperatura. Eso lo puedo hacer, la puedo calentar o la puedo enfriar en las épocas, digamos, por la noche, cuando yo tengo un precio de la energía mucho menor. Y además estoy trabajando durante mucho tiempo. Pensemos en un edificio de oficinas, por poner un ejemplo, y no ir siempre a residencial. Yo tengo una estructura activada térmicamente. Yo lo que hago es durante la noche circulo agua fría por esos forjados y enfrío los forjados de la oficina. ¿Por qué? Pues bien, porque en la noche a lo mejor la temperatura exterior es baja, estoy en 15, 17 grados, que me permite simplemente circulando agua sin necesidad de ninguna máquina térmica enfriar la estructura, o en el caso de que la noche no sea muy, muy fresca, pues necesito una máquina térmica, pero es una máquina térmica que va a estar trabajando a lo mejor durante 8 o 10 horas, con lo cual la potencia de esa máquina es muy, muy inferior y además los rendimientos son óptimos, o sea, se trabaja a rendimiento óptimo, ¿de acuerdo? Con lo cual los consumos energéticos son muy inferiores y encima en precios muy inferiores, con lo cual, digamos, el rendimiento del equipo es óptimo, tanto desde un punto de vista de los costes como de la eficiencia. Lo que estamos hablando es el mismo efecto que hemos hablado de calentar y enfriar la estructura, ahora lo vamos a hacer de manera activa, ¿de acuerdo? Pues en esas oficinas, durante el día llega la gente, se conectan los equipos, empieza a generar calor. Ese calor lo absorben los forjados que están fríos, están en torno a, pongamos, 19-20 grados, la sensación térmica es buena. Esos forjados que están a 19-20 grados se calientan durante el día en el entorno de 2-3 grados, con lo cual yo voy a tener en todo momento una estructura que no va a pasar en ningún caso de los 23 grados, por poner un ejemplo, y a la noche siguiente los vuelvo a enfriar. Tan sencillo como eso. Y de esa manera tengo un confort térmico muy alto y tengo unas eficiencias y unos consumos unas eficiencias muy altas y unos consumos muy, muy bajos. Esto es un poco lo que se busca. Si yo tengo picos, porque yo tengo picos de demanda, pues cuando las oficinas están llenas, porque por la mañana o por la noche no hay nadie en las oficinas y digamos que no tengo ningún tipo. Lo que estoy haciendo es coger estos picos, ¿de acuerdo? Y trasladarlos a otro valle horario, a otro valle donde no haya tantos picos, de manera que al final lo que tengo o lo que busco es tener una curva de demanda lo más estable posible. Y de esa manera reduzco los consumos, mejoro el confort térmico. Y eso es lo que se está buscando a día de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, pues por seguir avanzando, ¿qué más implica el activar térmicamente las estructuras? ¿En qué más estamos hablando? Pues básicamente en las renovables. Nos están instando mucho ahora a introducir renovables digamos, en la generación energética, generación eléctrica y, por supuesto, a las renovables en los edificios. Pero ¿cuál es el problema que tienen las renovables? Pues que yo no tengo la renovable disponible cuando yo quiero, la tengo cuando se produce. Y eso, cuando hay sol, cuando hay viento, además. Entonces, me quedan dos opciones. O bien guardo digamos, esa energía cuando se genera, la guardo en baterías, o bombeo en centrales hidráulicas, o lo que hago es almacenarlo en los hogares, en las viviendas, en los edificios, en las oficinas.
Esas son las tres vías que tengo. Si lo tengo que hacer vía baterías en las centrales eléctricas, pues al final son baterías que serían tremendamente grandes, caras y no serían eficientes. El bombeo en las centrales hidráulicas pues tiene unas limitaciones, las que sean. En cambio, el almacenamiento distribuido en edificios es una tecnología que me permite, al haber muchos edificios, al haber millones y millones de edificios a lo largo del mundo, en cualquier país, pues eso me permite de alguna u otra manera el utilizar los edificios como baterías y el poder almacenar, digamos, esas renovables. En el fondo lo que estoy haciendo es gestionar las renovables. Es decir, cuando se genera la energía, yo no la tengo que consumir. ¿Por qué? Pues porque no me hace falta en ese momento, pero la puedo almacenar en forma de energía térmica en los edificios. Y ahí es donde entra, digamos, las estructuras térmicamente activas. Ahí es donde tenemos que trabajar y que tenemos que avanzar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo pues tengo energías renovables, se están generando, pues pongamos durante el día, yo no necesito esas energías renovables en ese momento, pero lo que hago es utilizar esa electricidad generada bien para enfriar, bien para calentar mis forjados, en función de la necesidad. Yo los mantengo calientes durante un tiempo, de manera que yo me puedo desconectar de la red. Es decir, yo ya no necesito más energía durante un periodo de tiempo determinado. ¿Por qué? Porque mi estructura ya está caliente o ya está fría. Yo no tengo necesidades de refrigeración o de calefacción. Muy bien, pues estupendo. Me desconecto de la red y aprovecho, digamos, cuando se genera y no necesito, digamos, cuando no se genera. Ese es un poco el concepto, lo que se llama la gestión de la demanda. Y eso me permite incrementar el consumo de renovables con respecto a las energías tradicionales en un porcentaje muy alto. Y ahí es un poco donde estamos trabajando. En Austria, por ejemplo, se hizo una prueba que lo que decía era lo siguiente. Aquí lo podéis ver. Es yo tengo un edificio y ese edificio solo lo voy a climatizar cuando tenga disponible energía eólica, energía eléctrica generada por energía eólica. Es decir, mientras hay viento, yo puedo alimentar mi vivienda a nivel de climatización. Cuando no hay viento, yo no puedo. ¿Vale? Estamos hablando de Austria. Allí se estaba buscando calefacción porque es un país frío. No hay problemas de refrigeración, pero se puede hacer igual para la refrigeración. Entonces ellos decían que yo están los molinos dando vueltas, yo genero electricidad, con esa electricidad una bomba de calor, bombeo agua en mi estructura activa a una determinada temperatura y caliento la estructura. ¿Vale? Hasta el mar. Siempre hay una capacidad de almacenamiento máxima. Entonces, yo mientras tenga capacidad eólica, aquí lo podemos ver en la gráfica de la derecha, pues yo tengo mi estructura 100% caliente. Digamos, ya no puedo almacenar más energía porque tengo la temperatura máxima que puede alcanzar la estructura y ya tengo caliente toda la estructura, toda la masa de la estructura. Ahora, nos ponemos en la situación de que se han dejado de generar este punto, es un punto de inflexión donde ya no tengo energía eólica, no se está produciendo porque no sopla el viento. Poco a poco mi estructura se va a ir enfriando hasta que vuelva a haber energía. Mientras no haya energía se va enfriando, ¿no? Y vemos aquí que hemos alcanzado un punto en el cual la estructura se ha enfriado por debajo de la temperatura de consigna y aquí estaríamos fuera del rango de confort. Es decir, no se ha generado energía eólica durante mucho tiempo, con lo cual al final mi estructura se enfría y yo ya no puedo calefactar más. Digamos, mi estructura, el usuario dentro de la vivienda va a pasar frío, ¿vale? Y aquí vemos que hay un periodo de tiempo donde eso sucede. Pero luego, otra vez, cuando vuelva a haber energía eólica disponible, yo vuelvo a calentar la estructura. Aquí no hay energía eólica disponible, vuelvo a calentar la estructura cuando la hay y estoy aquí, digamos, otra vez ya con la estructura completamente cargada. Bien, pues la clave es esto, ¿no? La clave son estas ventanas en las cuales yo no dispongo de, digamos, mi vivienda, mi edificio, mi oficina está fuera del rango de confort, ¿vale? Pues lo que se analizó es que estas ventanas en ningún caso superaban la semana, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo mantener prácticamente la energía de, digamos, el edificio caliente, salvo algunas ventanas a lo largo del año que en ningún caso superaban la semana, ¿vale? Eran de en torno a 3 o 4 días. Y que, aquí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y que la mayor parte, digamos, del tiempo estaban en rango de confort. Aquí lo podéis ver. Hay ventanas de 10-12 días en las que no se cubre la demanda con energía eólica. Es decir, a lo largo del año tenemos 10, 12, 15 días que no se va a cubrir, digamos, la climatización con energías renovables. Pero el resto del tiempo yo puedo cubrir la climatización del edificio con energías renovables, simplemente porque caliento y enfrío la estructura y la mantengo caliente o fría durante más tiempo. Esto es un poco la experiencia, esto es un poco a donde tenemos que tender. Ya no estamos hablando de eficiencia energética, que por supuesto que se consigue. Estamos hablando de cómo soy capaz de introducir las renovables. ¿Por qué las renovables? Porque al final, primero son más baratas.
lo cual supone un coste, un retorno inmediato. Y segundo, son libres de CO2. Estamos hablando de sostenibilidad. Es decir, no solo tenemos un edificio muy eficiente en base a la inercia térmica, sino que además somos capaces de la poca energía que necesito generarla con renovables. ¿De acuerdo? Ese es un poco el concepto. Y eso es donde el hormigón tiene un papel fundamental. ¿Vale? Y luego al final todo esto hay que completarlo con digitalización y con nuevas tecnologías. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo un mecanismo, un algoritmo de Big Data que tienen, digamos, que me gestiona la predicción meteorológica, el precio de la energía, la disponibilidad de renovables, el comportamiento del usuario y cualquier otra variable que podamos tener, en un edificio que puedo tener muy sensorizado, con un algoritmo de gestión, soy capaz de interactuar con la red, de decirle a la red, oye, yo mañana voy a necesitar energía, va a haber energías renovables porque he visto que tradicionalmente hay energías renovables o porque viene una borrasca y va a haber energía eólica, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, creemos que se puede, de una manera bastante sencilla, tecnológicamente viable, se puede conseguir ese edificio, digamos, de consumo muy, muy bajo y que además el poco consumo que tenga se alimente con energías renovables. En edificación, esto estamos trabajando mucho. Si queréis ampliar la información, de verdad, contactarme porque tenemos muchísima documentación y estamos trabajando ahora en una guía de edificio neutro en carbono, edificio de hormigón neutro en carbono. Pero bueno, la idea básica es eso. La inercia térmica me garantiza la eficiencia energética y aparte me permite jugar con la demanda, con la gestión de la demanda para incrementar la penetración de las renovables. Pero nada de esto tendría sentido si la inercia térmica no me diera, digamos, un alto nivel de confort térmico. Y yo creo que este gráfico es bastante intuitivo. Si yo baso mi climatización en aire, en la circulación de aire, bien frío, bien caliente, al final el que está debajo del aire, debajo del chorro del aire, va a estar o muy frío o muy caliente. Y probablemente el que esté a 3 metros ni se entere. Lo digo porque siempre hay zonas de disconfort térmico en función de la disposición que tengas dentro del edificio. Mientras que si yo voy a estructuras donde los elementos, los paramentos son radiantes, donde están calientes o están fríos, y si alguno habéis estado en suelos, digamos, en un edificio que tiene suelos radiantes, veréis como tanto para frío como para calor es una sensación de confort térmico muy amplia, porque la sensación térmica no solo depende de la temperatura del aire, también depende de la temperatura radiante de los elementos que te rodean. Pues bueno, digamos que tenemos unos rangos de confort mucho más amplios y es una sensación de confort mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, no solo es que seamos más eficientes, no solo es que podamos utilizar renovables, es que además la sensación de confort térmico es mayor, ¿vale? Ya terminando un poco con los edificios, pero sin irnos del ámbito urbano y ya terminando con la presentación, que tampoco me quiero enrollar en demasía, más beneficios que puede tener el hormigón y que también están muy, muy relacionados con la eficiencia energética de los edificios es el efecto de isla de calor. Es un efecto que todos hemos comprobado en los centros de las ciudades. Hay de media 2, 3, 4 grados más que en los, digamos, en los exteriores, fuera de las ciudades o en zonas rurales, con la misma climatología. No estoy hablando de climatologías diferentes, simplemente porque el calor se acumula en los materiales de construcción, en materiales oscuros, en materiales de un alto calor específico, se acumula, entonces por la noche no se puede liberar, digamos, ese calor acumulado, no da tiempo a liberarlo y digamos que se retroalimenta. Todo se va recalentando cada vez más y al final se forma ese efecto isla de calor. Pues bueno, todos sabemos que el hormigón es un material frío, con lo cual es más fácil que se disipe ese calor que se acumula durante el día. Aparte tiene un efecto albedo, digamos una claridad, ¿vale? Mucho mayor que otros materiales de construcción, lo cual refleja muchísimo más la incidencia solar y me permite no acumular tanto calor. De manera que si tenemos superficies claras de hormigón construidos en los entornos urbanos, al final voy a reducir la temperatura ambiente de esos entornos urbanos. Me va a ayudar a eliminar estos efectos islas de calor que se producen. Aquí tenéis una imagen térmica donde veis, digamos, un pavimento asfáltico y un pavimento de hormigón. Los podéis ver claramente y si tomo una fotografía térmica y vemos la temperatura, la diferencia de temperatura. Mira, además vemos el muro de hormigón a la sombra que está muy, muy frío, el pavimento de hormigón algo más caliente que el muro porque está bajo el sol, pero podemos ver las temperaturas, digamos, del pavimento asfáltico en rojo muy superiores a cualquiera de los paramentos en hormigón. También podéis ver las vegetaciones, también siempre son temperaturas frías, pero bueno, decir que el hormigón permite, digamos, eliminar estos efectos islas de calor y no solo que el confort térmico de los viandantes, de los ciudadanos sea mayor, es que si yo reduzco la temperatura ambiente en 2-3 grados, eso repercute enormemente en el consumo energético de los edificios, puesto que estoy reduciendo las necesidades de climatización en 2 o 3 grados, con lo cual es un efecto, digamos, iterativo. Y esto está estudiado
y hay bibliografía de Akbari, y que también si queréis me la podéis pedir, os la puedo facilitar, y hablaba de impactos muy, muy relevantes, el hecho de que digamos, de sustituir materiales de construcción oscuros y de alto calor específico por otros materiales de construcción mucho más claros y de menor calor específico. Y los impactos son muy relevantes, ¿eh? Estamos hablando de efectos similares a emisiones de muchos miles de toneladas de CO2, ¿vale? Efectos equivalentes. Lo digo porque es otro de los puntos que muchas veces no tenemos en cuenta, pero el hormigón en entornos urbanos ayuda enormemente. Y luego seguramente también habréis oído y habréis leído sobre la capacidad que tienen los pavimentos de hormigón para reducir el consumo energético, el consumo de combustible de los vehículos, especialmente de los camiones y de los vehículos pesados, simplemente por un efecto de rigidez. Los pavimentos de hormigón son mucho más rígidos, con lo cual la deformación del hormigón es mucho menor con respecto a un pavimento asfáltico, y eso me ayuda a consumir menos combustible. ¿Cómo? Pues mira, para que tengáis un ejemplo que a mí me gusta poner siempre, si alguna vez habéis andado por una cama elástica, ¿vale? Veis que el esfuerzo para avanzar en una cama elástica es muy, muy alto. ¿Por qué? Porque la deformación de la cama elástica es muy grande, con lo cual, digamos que tú tienes que consumir mucha energía para contrarrestar esa deformación de la superficie sobre la que te estás apoyando. Pues en los pavimentos de hormigón sucede lo mismo. Si yo no deformo el pavimento, al final la energía que tengo que hacer para avanzar es menor que si lo deformo. Si deformo el pavimento, en este caso un pavimento asfáltico, pues la energía para avanzar es mucho mayor, con lo cual el consumo de combustible es mayor. ¿Cuánto? Pues bueno, depende de quién haya hecho el estudio, pero entre un 5, 6, 7% para los vehículos pesados es, es algo más o menos aceptado, que el consumo de combustible de vehículos pesados en superficies rígidas de hormigón es un 7, un 5, un 6, un 7% inferior al consumo de combustible de los camiones sobre superficies asfálticas. Y luego, además, no solo eso, digamos que teniendo en cuenta la durabilidad, vuelvo un poco al inicio de la charla, la durabilidad de los pavimentos de hormigón y que conservan las características superficiales durante más tiempo, eso también ayuda a reducir el consumo de combustible. Hay estudios que dicen que cuanto más parcheados están los firmes y más deteriorados superficialmente están los firmes, más consumo de combustible tienen los vehículos que circulan sobre ellos. Con lo cual, nuevamente, digamos, las propiedades de durabilidad del hormigón juegan a nuestro favor. Y por no alargarme ya más, simplemente decir que, pues como conclusiones, que las construcciones en hormigón no solo son necesarias, sino que además son beneficiosas desde el punto de vista de sostenibilidad, porque me ayuda a reducir emisiones, me ayuda a aumentar el bienestar de las personas, me ayuda a, digamos, reducir las temperaturas en los entornos urbanos, me ayudan en muchos ámbitos, ¿de acuerdo? Decir que no vale comparar un kilo de hormigón o un metro cúbico de hormigón con un metro cúbico de otro material o con una tonelada de acero o con una tonelada de asfalto, no tiene sentido. No tiene sentido porque no se utilizan para lo mismo. Entonces, digamos que las comparaciones tienen que ser globales en un ámbito de ciclo de vida completo y buscando prestaciones equivalentes. No nos podemos hacer trampa al solitario y comparar un metro cúbico de hormigón con un metro cúbico de cualquier otro material, ni tanto para bien ni como para mal, ¿vale? No sirven para lo mismo y la comparación tiene que ser completa. El cemento y el hormigón, además, son sectores regulados. Nosotros ya tenemos nuestra senda de descarbonización y eso ya está ahí y nos hemos comprometido y aparte que legislativamente nos obligan, con lo cual es algo que se va a dar. Hay que preguntarse si otros materiales que no están pues en los mecanismos digamos, de mercado de emisiones o similares, si van a hacer ese esfuerzo de descarbonización, porque a día de hoy no hay ningún material que sea cero emisiones. Todos los materiales tienen en mayor o menor medida una huella de carbono embebida y es relevante en todos los casos, ¿eh? Y luego decir pues, que ningún otro material de construcción estructural permite contribuir a la mejora de las prestaciones energéticas de los edificios y a mejorar la penetración de las renovables. El hormigón es el único que me permite gestionar eso, es el único que me permite calentarse o enfriarse, digamos, a demanda y es el único que me permite, de alguna u otra manera, interactuar con el grid eléctrico y aprovechar los picos y los valles pues, para mejorar la eficiencia y reducir los costes. Bueno, pues yo, por todas estas cosas, yo creo que el hormigón va a ser parte de la solución, en ningún caso es parte del problema. Y simplemente nada, despedirme aquí. Mi correo electrónico, por si tenéis alguna duda o queréis contactarme, es cbartolomé@ieca.es, pero si no,
se lo podéis pedir a los organizadores, que yo estoy encantado en que os lo faciliten y que me podéis hacer las preguntas que queráis y contactar conmigo cuando queráis y estaré encantado de ayudaros. Gracias de nuevo a la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland y espero volver a veros en próximos seminarios técnicos. Muchas gracias.